Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por participar de este encuentro. Muchas gracias, Enrique, por tu introducción y plática junto con Eugenio. Siempre invitamos en estos encuentros a alguien que nos complemente en lo que tiene que ver con reflexionar acerca de cómo proteger nuestro patrimonio y hacerlo eficiente a la hora de invertir, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, sucesorio, etcétera. Con lo cual, un placer que nos acompañen y gracias nuevamente a Enrique y Eugenio y comentar solamente que va a haber un espacio para preguntas al final, con lo cual todas aquellas dudas o inquietudes que hayan quedado de las pláticas de Eugenio y Enrique, al final las pueden consultar sin problemas. Bueno, entonces, les voy a poner una presentación corta para generar un poco de marco a lo que es la inversión inmobiliaria. Siempre me gusta recordar, digamos, muchas veces nos enfocamos mucho en los mercados, en los activos y perdemos de vista digamos, las claves cuando uno invierte a nivel inmobiliario, a nivel global y profesional. Eh, Como saben, desde INFSA somos una gestora de inversión global en real estate, que acompañamos principalmente a familias de alto patrimonio, family offices de Latinoamérica. Esa es un poco nuestra especialidad y en eso somos prácticamente únicos, eh, dado que generalmente las grandes gestoras globales se enfocan principalmente en inversores institucionales, ¿no? La inversión global en real estate hoy, digamos, los 200 fondos globales y gestoras más grandes del mundo hoy invierten el 83% de la inversión está concentrada en Estados Unidos y en Europa. Eh, Esto es un dato importante porque cuando comentamos esto con familias de Latinoamérica, les llama mucho la atención y enseguida nos preguntan, bueno, ¿y cuánto se invierte en nuestros mercados, ¿no? Los grandes fondos globales hoy están invirtiendo tan solo el 1% en toda Latinoamérica, dentro del cual ese 1% está distribuido inclusive en muy pocos países, como es Brasil, obviamente México, Chile, algo y muy poco Colombia y Perú. Entonces, es importante reflexionar si los 200 fondos más grandes del mundo y más rentables y profesionales del mundo invierten el 83% en Estados Unidos y Europa, reflexionar acerca del patrimonio que tenemos en Latinoamérica inmobiliario, cómo tenemos distribuido nuestro portafolio, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta. Por otro lado, siempre hablamos de las tres claves y variables que hay que tener en cuenta al momento de invertir en real estate. Al final, digamos, hay tres variables que son las que tenemos que tener en cuenta, que son las que finalmente construyen valor, ¿no? Entonces, a ver, ahora sí, está apareciendo así. Como hablábamos, la primera es aprovechar el ciclo inmobiliario, ¿no? O sea, todo mercado inmobiliario tiene un ciclo que en el largo plazo, digamos, ese ciclo no nos da ventaja, pero si lo aprovechamos transitoriamente, podemos obtener elevadas tasas de apreciación. Por ejemplo, la gestión tradicional, ¿no? Uno compra un activo y se lo queda a largo plazo toda la vida. Como sabemos, tiene una tasa de apreciación real cercana al 0%. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, los últimos 100 años, la tasa de apreciación nominal anual fue del 3,1 y en ese mismo periodo la tasa de inflación fue del 3%, con lo cual la tasa de apreciación real fue tan solo de 0,1. Esto quiere decir que si compramos un activo hoy y nos lo quedamos, un ejemplo, 30 años, a una tasa de inflación en dólares en torno al 3%, estaremos duplicando nuestro activo a valor nominal, pero a valor real seguirá siendo
el mismo valor. Por lo tanto, adquirir un activo y conservarlo pasivamente en el largo plazo nos proporciona cero valor real, ¿sí? Nos protege de la inflación. Por eso siempre se habla que los inmuebles nos protegen contra la inflación, pero no más que eso. O sea, la única variable de aportación real de valor generalmente es el ingreso por renta en una inversión tradicional. Continuamos con el aprovechamiento, perdón, volvamos al anterior, cuando sí aprovechamos los ciclos, por ejemplo, en este caso, lo que pasó en Estados Unidos desde el 2002 al 2007, que fue un ciclo de expansión importante, vemos que en 5 años se logró una tasa del 13,6 anual, promedio anual. Con lo cual, si a esto le quitamos inflación, que fue cerca del 2,3 en ese periodo, estuvimos cerca de un 11% por encima de inflación, anualmente. Por lo tanto, en esa fase de recuperación y expansión de los ciclos es donde realmente se aporta mucho valor la inversión inmobiliaria. Por eso la clave está en identificar en qué mercado y en qué segmento del mercado entrar y en qué mercado y en qué segmento salir. Por eso hablamos de que la verdadera inversión inmobiliaria es global. Dado que estando en un solo mercado tendremos que estar siempre atravesando los distintos ciclos y es difícil construir altos retornos en los momentos que el ciclo corrige, porque es inevitable tener una pérdida durante ese periodo, ¿no? Ahora sí, continuamos con la siguiente. Entonces, la segunda clave que siempre hablamos, además de la de aprovechamiento del ciclo, es adquirir activos en distrés. ¿Esto qué implica? Aprovechar un mercado en el cual sufrió una crisis, esa crisis genera ejecución de préstamos hipotecarios, por lo tanto, genera que los bancos se vean obligados a ejecutar esas hipotecas y quedarse con gran cantidad de inmuebles, ¿no? Entonces, esos son los momentos que se pueden adquirir inmuebles en subastas, en bancos, a través de concursos, quiebras, administradores concursales y demás, activos muy por debajo del valor de mercado, ¿no? Que ahí está una de las claves. Continúen, por favor. Entonces, obviamente, adquirir un activo en un banco no es sencillo, no es sinónimo de estar comprando bien, porque obviamente los bancos conocen muy bien el mercado y siempre también intentan defender el valor, a lo mismo que en subasta. O sea, mucha gente cree que solamente por comprar un banco en una subasta está ganando dinero, no es así. O sea, yo creo que si no se conoce el mercado y demás, se puede perder mucho dinero, inclusive comprando en banco y en subastas. Es decir, hay que tener el expertise para hacerlo, ¿no? Pero es una de las claves, dado que el costo transaccional de una inversión inmobiliaria, como todos saben, en cualquier parte del mundo, es cerca del 10%. Es decir, yo compro un inmueble hoy y lo quiero vender mañana y he perdido el 10% de mi patrimonio. Es así, es increíble que en el 2021 todavía esto pase, pero es así. Por lo tanto, si no adquirimos activos 20-30% bajo el valor del mercado, estamos perdiendo capital, y los primeros 3, 4, 5 años, dependiendo en qué mercado entre, en qué tipo de activo, nos lleva para recuperar el costo transaccional, con lo cual, obviamente, bajo esa modalidad es muy difícil lograr altos retornos, ¿no? Continuamos y vamos a la tercera clave, que es crear valor en la gestión. O sea, un activo yo lo puedo comprar alquilado y rehabilitado, digamos, en excelentes condiciones, con lo cual allí no tengo mucho más valor que agregar de gestionar ese inquilino y cuando se vaya a intentar negociar un mejor contrato con otro inquilino o con el mismo. Ahora, puedo tener distintas estrategias de agregado de valor que implican rehabilitar ese edificio que no está rehabilitado, o si el activo está vacío, traer a un inquilino
que me pague un muy buen valor, o hay casos que inclusive nosotros compramos muchos activos en los bancos que no tenemos la posesión física regularizada, porque ese activo está ocupado por un inquilino moroso o por un ocupa ilegal. Entonces, cuanto más gestión yo le hago al activo, más valor se obtiene en el momento de la compra y más valor se agrega durante esa gestión. Por lo tanto, la inversión inmobiliaria es muy importante y es nuestra labor como asset manager identificar, seleccionar, alinear y negociar grandes volúmenes para obtener bajos fees de gestión de todos los jugadores que intervienen en una operación inmobiliaria, que son asesores legales, fiscales, contables, bancos, compañías de seguro, de tasación, property manager y demás, que cada uno está muy involucrado en su negocio y obviamente quiere siempre sacar su máximo beneficio. Por lo tanto, es muy importante tener una compañía, digamos, si el inversor no lo puede hacer en forma personal, que negocie y gestione a cada uno de esos proveedores y coordine para que la operación siga siendo, o sea, termine siendo muy eficiente. Aquí tenemos un breve resumen de las grandes diferencias que hay entre una inversión tradicional o una compra de un inmueble. Nosotros le llamamos más compra de un inmueble que una inversión tradicional, a una inversión profesional, ¿no? O sea, como hablábamos antes, tener una mirada muy global y objetiva, analizando los distintos segmentos en cada mercado, en cada momento. Muchas veces la gente, digamos, el inversor, confunde que invertir es comprar un inmueble, pero una inversión requiere activamente estar decidiendo si mantengo la inversión que tengo, si desinvierto, digamos, en donde estoy invertido y en qué mercado voy a invertir, o si invierto más en el mercado en el cual estoy, ¿no? Entonces, una inversión no solamente requiere, empieza y termina en el momento de adquirir un activo, sino que es totalmente activa y dinámica y requiere estar analizando periódicamente si voy a mantener, si voy a invertir más en donde estoy o voy a desinvertir e invertir en otro mercado, ¿no? Por eso necesitamos mirar el mundo. Por otro lado, privilegiar, perdón que hay como un ruido de fondo, no sé si pueden poner en mute, por favor, que el que esté con algún llamado. Gracias. Entonces, es muy importante en una inversión profesional, se mira el momento de entrada y de salida más conveniente, aprovechando, como decíamos, las caídas y las recuperaciones del activo, ¿no? Y no se tiene en cuenta la ubicación. Todos los activos en algún momento pasan por el mejor momento para entrar y salir, y allí no hay distinción si está bien ubicado, mal ubicado, si es un activo nuevo, usado, si es un activo de mucha calidad o de baja calidad. En lo que es la inversión inmobiliaria, la locación es secundaria, o sea, lo importante es el timing. Por otro lado, es muy importante para tomar decisiones tener una evaluación calificada periódicamente para saber cuánto fue mi posición el último año, ¿no? O sea, cuánto valían mis activos el 1 de diciembre, cuánto valen hoy, el 1 de enero, perdón, cuánto valen el 31 de diciembre, qué ingresos tuve, qué rendimiento neto me dejó para tomar decisiones de cómo proceder con la cartera. Como hablábamos, adquirir activos de bajo valor de mercado, rotar los activos en el momento que sea conveniente, operar con las tres variables que hablábamos recientemente, adquirir de bajo valor de mercado, aprovechar el ciclo y la variable de renta. Y obviamente esto me permite acceder a retornos bastante más elevados que en la inversión tradicional, ¿no? O sea, la inversión profesional es lo que nos permite, sin apalancamiento, lograr ya retornos de más de 2 dígitos y apalancados, retornos que pueden llegar a superar el 20% anual, ¿no? Continuamos. Bueno, vamos a entrar brevemente este es el gráfico que les comentaba, en donde claramente la inversión global pasa por Estados Unidos y Europa. Continuamos.
esta es una gráfica interesante de qué pasó post-COVID, cómo viene la recuperación. Claramente notamos que el mercado inmobiliario a nivel global está recuperando en B, principalmente porque el mayor peso lo tiene Estados Unidos, el país que más recuperó y se vio hasta favorecido en esta crisis. Luego continuamos con Europa, digamos, y Asia-Pacífico como que no tuvo mucho impacto el COVID, ¿no? Pero bueno, vemos claramente que tanto Estados Unidos y Europa están recuperando bastante rápido. Continuamos. Esto es un poco dónde están siendo los flujos, desde dónde hacia dónde están migrando los grandes flujos de los fondos de inversión. Claramente vemos que hay una migración desde las principales ciudades de Estados Unidos hacia Europa, ¿no? Como todos sabemos, Estados Unidos ha vivido un boom impresionante desde la pandemia, inclusive había empezado antes por la baja de tasas que hubo, que generó que los fondos de inversión logren mayores rentabilidades porque se apalancan muy fuerte y por otro lado mucha gente que no podía acceder a la compra de un inmueble al bajar las tasas pudo acceder, eso generó un boom impresionante y muchos fondos que ya ven que los valores en Estados Unidos están por encima de los máximos históricos, en algunos casos 20 y 30%, por ejemplo, el mercado de multifamilies, el mercado de naves logísticas, el mercado residencial inclusive, o sea, están totalmente inflados y sobrevalorados, por lo tanto, los grandes jugadores hoy están desinvirtiendo en Estados Unidos y aprovechando, digamos, el impacto que tuvo la crisis en Europa, que fue mucho más fuerte que en Estados Unidos, y posicionándose en Europa. El rendimiento relativo de la renta fija ha sido muy evidente, digamos. La renta fija generalmente le exigía a real estate hasta un 50% más. Si miramos estas curvas a lo largo plazo, estaremos aproximadamente en un 4% de lo que son la renta fija, los bonos en los últimos 30 años, mientras que a real estate se le pedía entre un 5,5 y un 6. Hoy, por ejemplo, en Europa, hay bonos que rinden tasa negativa o hasta 0, 0,30, 0,40, rinde un bono en España 150 y real estate rinde 4%, es decir, se incrementó 10 veces eh, el rendimiento, por eso hay mucha sustitución de renta fija buscando renta inmobiliaria. Eso genera un exceso de liquidez, ¿no? Que es lo que está pasando hoy. Ahora sí, ya nos entramos en España. Ok. Bueno, como vemos, España fue junto a Italia el segundo país que más sufrió la crisis del COVID. Entonces, esto obviamente está impactando a la economía, que hasta ahora tuvo muchísimas ayudas de programas de incentivos a empresas, a personas, pero esto se está terminando, se estima en febrero que va a terminar, y ya se empiezan a ver, digamos, algunos impactos. Por ejemplo, el volumen de concursos de acreedores, o sea, de empresas en concursos de acreedores, este último año subió un 85%, llevando este tercer trimestre a 2.600 concursos ya de acreedores. Por otro lado, el volumen de ejecuciones hipotecarias pasó de 1.600 el segundo trimestre del 2020 a 4.000, es decir, un incremento de un 253% en este segundo trimestre del año, ¿no? Con lo cual, eso obviamente va a generar que haya oportunidades, ejecuciones hipotecarias implica que obviamente los bancos van a tener más inventario. Por otro lado, los bancos están previendo una morosidad que en España venía siendo en torno al 4%, ya del 10% para el año próximo, ¿no? Con lo cual, esto evidentemente va a traer oportunidades, además del stock que ya hoy hay en los bancos, ¿no? Continuamos, siguiente. Esto muestra la tasa de esfuerzo, es decir, generalmente
en un país desarrollado se requiere un tercio de los ingresos para lo que es una vivienda, y en España veíamos que en los años en donde los valores llegaron cerca de sus máximos, en 2007, 2008, se requería cerca del 40%, ¿no? Y actualmente estamos más cerca del 20%, por lo tanto esto indica de que hay todavía mucho recorrido en el valor de las viviendas hacia la recuperación y expansión de valor para llegar a los máximos históricos, que lo vamos a ver más claro en otro gráfico. Continuamos, por otro lado, el volumen de inversión. El volumen de inversión también viene siendo muy importante, como ven, desde los últimos 5 años en España. Obviamente fue afectado el año pasado por lo que ya sabemos, pero este año se estima que esté muy cerca de los máximos históricos en volumen también, ¿no? Continuamos. Bueno, perdón, el gráfico anterior es el que muestra la evolución del precio de la vivienda en España, en donde vemos que los máximos llegaron en el 2008 y en el 2016, 8 años después, recién la vivienda tocó fondo, ¿no? Y llevamos ya 5 años de recuperación con este impacto que tuvo en la crisis, que en residencial fue menor, pero claramente le queda mucho recorrido por delante al mercado español, ¿no? Para llegar a los valores históricos. Bueno, esto para poner rápidamente en contexto. España, estamos con la tasa el índice de tasa de interés más bajo de la historia, 0,50 negativo, préstamos hipotecarios en los valores más bajos de la historia, 1,7 anual, préstamos a 30 años fijos. Como decíamos, la caída del PBI que fue muy abrupta en el 2020, junto a Italia son los países desarrollados del mundo que más cayeron. Triplicaron la caída de Estados Unidos, que había sido el 4%, y la media de los países desarrollados, que fue el 6%, con un rebote de este año cercano al 5,5%. La pérdida de puestos de trabajo que hablamos, la crisis que generó. España es un país de mucho turismo, con lo cual se vio muy afectado por eso, cayendo al 80% el volumen de turismo extranjero durante la pandemia. A diferencia de otras crisis, la buena noticia es que España no estaba tan endeudada a nivel individuos y empresas, con lo cual eso fue algo que favoreció para que esta crisis no sea tan profunda y la recuperación sea más rápida, ¿no? Continuamos. Recientemente salió un informe en Madrid, que es la ciudad número 1 del mundo más atractiva para vivir. Esto es un informe reciente la semana pasada y está dentro de las top 10 del mundo más atractiva para invertir. También hubo un informe reciente como país más atractivo para radicarse a nivel país, el segundo más atractivo del mundo, de 44 países relevados. Segundo país del mundo de mayor turismo, superó a Estados Unidos hace poco y está tocándole los talones al primero, que Francia. Como veíamos, hubo una caída del volumen residencial de un 24% durante el 20, pero hubo un fuerte rebote en el primer semestre del 2021 del 41% respecto al 2019 inclusive. Y hoy estamos viendo, por ejemplo, en septiembre se superó el máximo histórico en volumen de operaciones que no se daba desde el año 2008. Como veíamos antes, el volumen de inversión cayó un 29% y se espera un rebote del 50% para este año. Caída de precio residencial fue la que menos sufrió durante la pandemia, cayó medio punto y se estima que este año va a cerrar 4% por encima, ¿no? O sea, una recuperación del 4%. Y claramente, como en todo el mundo, el ajuste de precios en la pandemia se vio reflejado principalmente en oficinas, locales comerciales, terrenos y hoteles, que dependiendo de la ubicación y el tipo de activo, entre un 10 y un 25% aquí en España. Siguiente.
Entonces, ¿dónde vemos la ventana de oportunidad? Claramente en el valor de las hipotecas para poder invertir y apalancarse y aprovechar. Esta crisis en Europa, la ventana de oportunidad por el exceso de liquidez que hay en todo el mundo, va a ser mucho más corta la ventana de oportunidad para aprovechar grandes descuentos. Por otro lado, la recuperación va a ser mucho más rápida que en otras crisis. Esta es una crisis muy distinta a las que vivimos en el pasado. En el pasado había crisis, los bancos dejaban de financiar, con lo cual en mercados desarrollados sin financiación bancaria el mercado estaba totalmente ilíquido y muerto. Hoy hay exceso de ahorro, exceso de liquidez y los bancos están prestando normalmente. Por lo tanto, la dinámica del mercado continúa siendo igual o mayor que antes, y las oportunidades exclusivamente quedan a nivel institucional, ¿no? En lo que es fondos, grandes fondos, concursos, quiebras y demás, y algunas pocas ejecuciones que se van a ir dando, pero no van a llegar al mercado de a pie, como le llamamos, ¿no? O sea, a la inmobiliaria, ¿no? Al mercado transaccional, sino que van a quedar más en el mercado institucional de los grandes fondos. Y por último, bueno, como hablábamos, hay un volumen enorme de renta fija a tasa negativa, 16 trillones, y el rendimiento este relativo respecto a la renta fija es también lo que genera atractivo al mercado. Por último, siempre me gusta poner algo muy contundente en las presentaciones. Blackstone, que es el fondo número 1 del mundo. Siguiente, por favor. Durante la pandemia levantó el fondo más grande de la historia para invertir en Europa y aprovechar las oportunidades, principalmente en los países más castigados, como España, Italia, Francia, con lo cual siempre son los pioneros en el aprovechamiento de la oportunidad, con lo cual todos los que le pueda agregar de España con este dato tan contundente creo que es relevante. Muchas gracias. Ahora sí damos lugar a Enrique, que Mariano, tenía algunas sí, consultas. a ver, Mariano, te oía, ¿ahí me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Te voy a platicar un poquito ahí de las inversiones, cómo se han movido los mercados, muy interesante. Obviamente, pues no te puedes quitar ahí la cachucha de fiscalista, ¿no? Y te voy a hablar de España y un poquito me viene a la mente, ¿no? El régimen español, que es una tasa impositiva a personas morales del 25, más atractiva que México. Tienen ahí algunos regímenes fiscales interesantes para personas físicas, ¿no? El régimen coloquialmente conocido como Beckham, donde no se paga, donde reciben con los brazos abiertos a las personas físicas, ¿no? Y no pagan impuestos en ciertos casos, un ratito por allá. Lo que nos ha llevado a que como firma, pues sí tenemos muchas personas físicas yéndose a España, ¿no? A veces por temas fiscales, a veces por temas de inversión, a veces riesgo país, no puede haber un sinnúmero de razones, ¿no? Y me surgió una primera pregunta, a ver, Mariano, si a mí me dijeran, oye, en materia fiscal, ¿dónde es donde más trabajo tienen por migración de personas? Te diría España, Estados Unidos, como que es lo de hoy. Pero a ver, una pregunta, en inversiones inmobiliarias, las familias en la TAM, cuál es su experiencia, dónde realizan más inversiones, ¿no? Y cuáles son esos mercados que consideras más oportunos o que estén de moda o donde estás viendo que se están yendo, ¿no? Bueno, generalmente las familias que invierten en forma directa, es decir, adquiriendo activos, dependiendo un poco el tamaño de inversión y la experiencia que tengan en inversiones, eh, invierten en distintos tipos de activos. Lo más común es residencial, locales comerciales también es bastante habitual, y tal vez ya familias que tienen mayor posibilidad de tamaños de inversión, invierten mucho en hoteles y en el tema de oficinas también, ¿no? Generalmente ya son montos más importantes, pues son edificios completos generalmente. Ahora bien, lo que vemos generalmente, y esto no pasa solo en España, sino que pasa un poco a cualquier inversor extranjero que va a otra parte del mundo a invertir, nosotros hablamos
de la miopía de la inversión internacional, que es la misma que tuvimos nosotros hace 20 años cuando empezamos a invertir en Estados Unidos. Generalmente nos da mayor seguridad concentrarnos en los principales barrios y en los activos que más nos gustarían, inclusive para ir a vivir, ¿no? Y si un poco la decisión es comprarse algo para disfrutar o ir a vivir, así no hay ningún tipo de objeción. Pero en lo que es inversión inmobiliaria, como hablábamos antes, la locación, digamos, del activo, la calidad del activo, según nuestra visión, es bastante irrelevante. Lo importante es con qué descuento lo compro, qué tasa de apreciación tengo y qué rendimiento por renta me va a generar ese activo en los próximos años, que los voy a tener en tenencia, ¿no? Que generalmente son tenencias de 4 o 5 años máximo para maximizar el rendimiento de la inversión. Entonces, en resumen, la mayoría de la gente que compra inmuebles, no invierte en inmuebles según nuestra visión, se concentra en, no sé, Madrid o Barcelona, en Madrid, en Barrio Salamanca, etcétera, etcétera, pero allí no, eso no es una inversión para nosotros, una compra de un inmueble, ya sea para disfrutar o para tener a nivel patrimonial, pero está lejos de ese tipo de compra de inmuebles generar, o sea, tener posibilidad de generar altos retornos, ¿no? Muchas gracias. Mira, mientras todavía también apunté otra pregunta, creo que ya la contestaste, pero a ver, te la leo como la diseñé en su momento. Se dice que en España el turismo es vital a la hora de decidir en qué invertir. ¿Estás de acuerdo? Creo que ya lo dijiste, pero bueno. Sí, sí, sí. La verdad que España, a ver, si miramos los últimos 30 años, o sea, los 4 competidores de España a nivel turismo son Francia, Italia, México y Francia, Italia, México y Estados Unidos. Estos 4 países en 30 años apenas duplicaron el volumen de turismo, de turistas. España lo cuadruplicó y pasó de ser el 6º país al 2º. Con lo cual, evidentemente, España tiene un atractivo enorme a nivel turismo y todo lo relacionado al turismo, es decir, departamentos en la zona en donde compran los turistas, ya sea en las grandes capitales o en las zonas de la costa, digamos, ya sea Costa del Sol, Islas Baleares, la Costa Blanca de Alicante, las Islas Canarias, o sea, activos de segunda residencia en esas ubicaciones. Si uno tiene un buen ojo, es difícil equivocarse y el volumen de turistas cada vez crece más. La gente que elige vivir más tiempo del año, gran parte del tiempo en el año en España de Europa es cada vez mayor, con lo cual es muy importante. Hotelería, ni hablar. Blackstone, el fondo que hablamos, que es el número 1 del mundo, real estate, antes de la pandemia compró el fondo hotelero español más grande que existía por 3.000 millones de euros, cerca de 87 hoteles. Por lo tanto, creo que está todo dicho, ¿no? Locales comerciales en las zonas en donde transitan los turistas, en el centro o en las principales avenidas donde transita el turista, también es muy difícil equivocarse, ¿no? Con lo cual, todo lo relacionado a turismo, la economía de España puede estar en algún momento recesiva y complicada, pero el turismo no va a dejar de venir. Muchas gracias, María. Yo tengo 2 preguntitas más para no acaparar aquí las preguntas y dar paso ahí al chat si alguien tuviera alguna. Tus perspectivas en relación con tasas de interés en Europa. Te oí ahí y tus gráficas, pero Bueno, puntualmente, ¿cuál es tu perspectiva y si es buen momento de inversión? Que también creo que lo dijiste, pero bueno. sí. Bueno, a diferencia de Estados Unidos, que yo creo que no va a tardar mucho en iniciarse la suba de tasas, que obviamente o sea, una de las principales variables que ha generado este irracional incremento del valor de las propiedades en Estados Unidos ha sido justamente las bajas tasas y el fácil acceso digamos, de la gente a poderse endeudar en los bancos, que claramente cuando esto empiece las tasas empiecen a subir,
claramente eso va a llevar a un ajuste de precios. Hoy, la falta de suministros y el incremento de costo de construcción y demás ha hecho inclusive que, y el bajo inventario que hay en Estados Unidos es el inventario más bajo de la historia. Hay 17 días de stock de inmuebles. Es decir, tú pones un inmueble a la venta y en promedio en 17 días, si está al valor razonable de mercado, lo tienes vendido. Cuando el histórico eran 3, 4 meses. Es decir, no hay inventario. Entonces, esto va a llevar un tiempo hasta que se acomode, obviamente. Pero cuando eso se acomode y las tasas suban, está claro que los inmuebles, este incremento desproporcionado y esta sobrevaloración va a tender a corregirse, ¿no? En cambio, lo que vemos en Europa, que las tasas van a continuar muchos años más. Hay algunos que se animan a pronosticar 10 y hasta 20 años. He escuchado a alguien un poco más arriesgado, pero nosotros creemos que al menos 5 años está prácticamente asegurado, ¿no? Que van a continuar las tasas bajas. Y por otro lado, se estima que la inflación, que en Europa siempre es muy baja, promedio 1, 1,5, este año va a cerrar al 5,5, ¿no? La inflación interanual, pero no queremos que se dispare, se va a ir acomodando. En 2022 se está hablando de 2,8, 2,9. Por lo tanto, entendemos que va a haber una inflación en torno al 2, 2,5, 3, y eso favorece muchísimo a la economía y también al sector inmobiliario. De hecho, si tú miras la historia económica de España y de Europa, los ciclos más favorables fueron justamente estos, cuando hay tasa de interés negativa, es decir, cuando la inflación supera la tasa de interés. Entonces, esto va a generar que estemos en un ciclo muy expansivo y muy favorable para Europa. Por lo tanto, en resumen, creo que los próximos 5 años no vemos suba de tasas, vemos una buena y saludable inflación en torno al 2-3%, y vemos un ciclo muy favorable y una recuperación muy rápida y fuerte, y no solo en España, también en el resto de Europa, ¿no? De acuerdo, Mariano. Te voy a hacer ya por último una pregunta que te hice cuando nos conocimos hace tiempo. A ver, si a mí me preguntas como Chévez, ¿qué hacemos para nuestros clientes? Pues te diría, pues que cumplan adecuadamente con sus obligaciones fiscales, que siempre estén bien, que podamos ir de la mano con ellos a ese cumplimiento, a esa pensión, que sean eficientes dentro de la ley. Tú, Mariano, IMSA, ¿qué valor le genera a sus clientes? Bueno, como comentábamos inicialmente, digamos, somos creo que una de las únicas, todavía no hemos descubierto otra compañía de gestión global de inversiones en real estate que gestione para familias y family offices, ¿no? Generalmente nuestros homólogos, nuestros colegas se dedican únicamente a gestionar para tal vez grandes familias o inversores institucionales trajes a medida o inversiones tailor-made a partir de los 200, 500 millones de dólares. Nosotros nos hemos centrado en trabajar para familias desde 3, 5 millones de dólares en adelante, armándole un traje a medida. ¿Qué significa un traje a medida? Es entender el perfil del inversor, que muchas veces ni siquiera el inversor lo conoce, y para ese perfil machearle, digamos, identificarle las mejores oportunidades que hay en los distintos mercados del mundo y armarle una estrategia de inversión y una ejecución de esa inversión, ¿no? De manera directa, es decir, que el inversor tiene el 100% de los inmuebles a su nombre con control absoluto y con una gestión relativamente pasiva, porque toda la gestión de adquisición, gestión del activo y administración del activo y venta de ese activo está en manos nuestras. Con un valor agregado también que obviamente tenemos los intereses totalmente alineados al inversor, en donde quien primero gana es el inversor, es decir, tiene un retorno preferente que va entre un 7 y un 9% anual neto
para el inversor, sin apalancamiento, que nos parece un retorno muy, muy atractivo. Y recién a partir de ahí, IMSA como socio gestor empieza a tener su beneficio, ¿no? Por lo tanto, quien quiere invertir en forma directa y no a través de un fondo y lograr altos retornos, llevamos 15 años con un retorno promedio del 13% anual sin apalancamiento, que si un inversor lo eligiese apalancar, estaría arriba del 20% anual, mientras que los fondos de inversión indirecta, que es a través de un fondo público como Blackstone y todos estos grandes REITs americanos, en los últimos 20 años han generado un retorno para el inversor del 8,5% anual promedio, en donde el inversor está sujeto y expuesto a un 80% de apalancamiento, muchas veces tiene, digamos, una estrategia distinta al perfil que él quisiese invertir y demás. Por lo tanto, creo que aportamos mucho valor para aquellos inversores que quieran invertir en países desarrollados con mucha seguridad y a su vez con altos retornos, ¿no? Bien. Hoy, Mario, sí, y muchas gracias por tus respuestas a mis preguntas, pero hay preguntas también en el chat, no sé si quieres que te las lea. Sí, fantástico. Si podemos seleccionar alguna de ellas Sí, hay para dos. no Una que habla entretenerlos más. un poco, Mariano, de si Estados Unidos ya llegó nuevamente a saturación en el mercado inmobiliario, y te leo la otra. Al ser un asset manager global, además de Estados Unidos, México y España, ¿qué otros mercados trabajas, no? Mariano, Disculpen, nos quedan 5 minutos de preguntas. Gracias. En relación a la primera pregunta, para nuestro perfil de inversión y los retornos que buscamos, definitivamente Estados Unidos ya no es en general un mercado atractivo para nosotros. Nosotros únicamente estamos invertidos y continuamos haciendo inversiones en Detroit, que Detroit fue una ciudad que tuvo un ciclo totalmente distinto al resto de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos en 2016 estaba recuperado, Detroit recién tocaba fondo, y en la crisis la media de Estados Unidos había caído un 47% y Detroit cayó el 80%. Por lo tanto, a pesar de haber duplicado el valor Detroit los últimos 5 años desde que entramos, todavía le queda la posibilidad de duplicar porque está al 50% de su valor histórico. Entonces, independientemente de esa ciudad, el resto lo vemos totalmente sobrevalorado, principalmente, como decíamos antes, en logístico, multifamily y viviendas. Si un inversor quiere tener a nivel patrimonial algo en Estados Unidos hoy, que no va a ser una inversión para nosotras porque de hecho tuvimos 1 año y medio con algunos mandatos intentando conseguir oportunidades en oficinas y retail, que eran los 2 únicos segmentos que pensábamos que podía llegar a haber oportunidades, pero no hemos conseguido los descuentos que nos permiten a nosotros ofrecer los retornos que buscamos, ¿no? Pero esos serían los únicos 2 segmentos en los cuales hay que ser muy selectivos porque son 2 segmentos que están en plena transformación y es muy fácil equivocarse, pero serían los 2 únicos segmentos que tal vez si un inversor quiere entrar en Estados Unidos a toda costa, como decimos en Argentina, le sugeriría que lo haga, pero con mucho cuidado, ¿no? El resto ya no. Y la otra pregunta respecto en qué otros mercados estamos invertidos. Nosotros actualmente, como comentábamos, estamos terminando de desinvertir en Estados Unidos, excepto en Detroit, que todavía continuamos invirtiendo y manteniendo nuestro portafolio. Y luego estamos muy concentrados en España. Previo a la pandemia íbamos a poner un pie en Italia, que es el mercado más distrés y oportuno del mundo desarrollado. Italia nos sigue pareciendo un mercado excelente, pero ante la llegada de la pandemia y de muchísimas nuevas oportunidades en España, que bueno, tenemos estructura aquí y equipo hace más de 6 años, quisimos enfocarnos en aprovechar todas las oportunidades que entraron y están entrando este año, y posiblemente ya en el 2022
sobre el segundo semestre o inicios del 23, vamos a entrar en Italia, que tiene 10 años por delante de recuperación, ¿no? Así que por lo pronto no estamos viendo otros mercados oportunos y seguros que nos permitan predecir que podemos lograr los retornos de 2 dígitos sin apalancamiento que buscamos. Siempre buscamos razones del por qué sí invertir en Latinoamérica, pero la verdad que nos cuesta muchísimo. Luego ya de 20 años de experiencia en mercados desarrollados, volver a invertir en Latinoamérica nos resulta muy difícil. Nuestras últimas inversiones o desinversiones fueron en el 2010 en Argentina. Desde allí no hemos invertido más en Latinoamérica y creo que no nos hemos equivocado, porque estos últimos 10 años los retornos que hemos logrado en países desarrollados, con la transparencia que brindan, la seguridad, el acceso al financiamiento, la baja inflación y demás, la seguridad jurídica, la verdad que han sido muy buenos, ¿no? Por lo tanto, para poder volver a mirar Latinoamérica, debería haber un país como demasiado en distrés, que preferimos que no lo haya para que no sufra tanto Latinoamérica, ¿no? Sabemos que fue uno de los continentes más castigados de la crisis, la recuperación la vemos mucho más lenta, no recibió todo el apoyo que recibieron los países desarrollados, y bueno, sabemos todas las dificultades que Latinoamérica tiene, ¿no? Por lo tanto, no vemos todavía un mercado lo suficientemente atractivo y tampoco vemos una recuperación fuerte como sí se va a dar en los países desarrollados. Muy bien, Mariano. Pues de mi parte, pues agradecer ahí la posibilidad de compartir esta plática con ustedes, con nuestros amigos de IMSA, dar algunos conceptos muy generales que bueno, tomar en cuenta ahí nuestros clientes y amigos, personas físicas que tienen que tener en materia tributaria en México, y bueno, agradecer ahí la oportunidad a todos, Mariano. No, nuevamente, Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. Eugenio también, excelente la plática. Y bueno, ojalá se ha sido de valor para todos los invitados lo que intentamos poner arriba de la mesa. Disculpen por los inconvenientes técnicos y bueno, encantado de quedar a disposición para profundizar en cualquiera de los temas que los invitados consideren. Seguramente les enviemos luego la grabación de esto para que lo puedan revisar con detenimiento y quedamos a entera disposición. Muchas gracias y buenos días para todos.